Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en América y el mundo. Un análisis a la realidad que intentan reflejar los diarios, portales y por supuesto también los diversos y variados canales de comunicación. Vamos a empezar con las portadas como siempre y aquí tenemos la de Página 12 a propósito de la declaración que hizo la vicepresidenta Cristina Kirchner. Corte de rostro, dice el titular de Página 12. Cristina Kirchner aseguró que con esta Corte Suprema de Justicia, añado yo, la igualdad ante la ley es letra muerta y llamó a todos los sectores a construir otra por la que volvamos a sentir orgullo. Considera que el Poder Judicial devino en un partido político protector del macrismo y perseguidor de los dirigentes que se le oponen, lo cual coloca a los ciudadanos y ciudadanas en situación de libertad condicional. Si esto se lo aplica para Argentina, tranquilamente y prácticamente también automáticamente podría ser trasladado, por ejemplo, a Brasil, podría ser trasladado a Ecuador o a Perú. ¿Y qué decir también de Colombia? Pero particularmente este es el modelo que se implementa en Ecuador, en Argentina y Brasil, donde el Poder Judicial es efectivamente un partido político para perseguir al progresismo. ¿Y qué decir, por supuesto, de los medios de comunicación? Ya veremos lo que tienen en las portadas los diarios La Nación, la Clarín, etcétera, etcétera. Pero bien, muy buena la declaración de Cristina Kirchner a propósito de lo que pasa en Argentina con la justicia. Y pasemos a lo que fue la gran noticia del día de ayer. Y vean el eufemismo del universo. 13 fallecidos y 2 heridos por masacre en la cárcel de Santo Domingo de los Áchiles. Fallecieron, así nomás se les cayó la vida por un costado, se les fue la vida. 13 asesinados, 13 masacrados. Es una masacre, es la masacre que sigue la lógica del país en estos últimos 3 años prácticamente. Desde el año 2020 han ocurrido masacres en el Ecuador. En este año, nada más por masacres, hay 77 personas asesinadas en los centros de reclusión que están bajo la custodia del Estado. ¿Qué dice el universo señalando 13 fallecidos? ¿Con eso cree que se mataron, pobrecitos, tuvieron una gripe fuerte, tenían coronavirus? No, ahí hay violencia, mucha violencia. Además, casi todos los fallecidos son decapitados, una situación monstruosa. El SNAI, la Secretaría Nacional de Atención a las Personas Privadas de Libertad, informó que con el apoyo de la policía y de las Fuerzas Armadas se recuperó el control del centro de privación de libertad. Pero la pregunta es, ¿por qué ocurrió esto? ¿Qué pasó? Porque lo que aquí tenemos es el boletín de prensa del gobierno. Atendieron, se preocuparon, etcétera, etcétera. Porque además miren lo que dice, la Secretaría de Derechos Humanos activó el protocolo de atención en primeros auxilios psicológicos para los familiares de los reos. ¿Y cuál fue la causa? ¿Qué lleva a esto? ¿Dónde están las circunstancias que le colocaron en esta lamentable situación a fallecidos? Muchos de ellos incluso inocentes según los testimonios de los parientes. Es decir, por no estar en ninguno de los bandos, también los asesinaron. ¿Y cuál es la causa? Que no va a decir el universo en su titular, porque efectivamente esto dará cuenta de que el gobierno no está atendiendo lo de fondo. Es que las disputas entre las bandas que fueron colocadas en esa cárcel para sacarles a las de Cuenca, de Guayaquil y de Quito, y de La Tacunga, perdón, la última es de La Tacunga, obviamente siguen generando los problemas. Y la otra situación es que no tienen control, los policías que están ahí no tienen control de la cárcel, así que pueden poner lo que ustedes quieran, que con el apoyo de la policía y de las Fuerzas Armadas se recuperó el control del centro de privación. La pregunta es, ¿cuándo lo perdieron pues? ¿Cuándo fue que no tuvieron el control? Pero ahí tienen ustedes esta situación. Y acá, lo que está pasando en los diálogos entre el gobierno y la CONAIE, existe 3 vías, dice, para ir a la focalización de los subsidios, pero ayer se llegó a un acuerdo para la condonación de las deudas, que lo veremos en otro momento. Pasamos. En últimas noticias de Caracas, este martes 19 de julio, como decimos, la foto que llamó la atención, porque ayer también fue tendencia en redes sociales, Yulimar Rojas, la triple campeona mundial. Aquí tienen ustedes con una marca de
15,47 metros, obtuvo por tercera vez seguida el primer lugar en la final de la competencia de salto triple del Mundial de Atletismo que se desarrolla en Estados Unidos. Y en la parte superior, gringos metidos en el atentado al gasoducto. El ataque ocurrido en Anzoátegui tenía como objetivo interrumpir el servicio de gas. ¿Qué destacó Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela? Afirmó que el atentado con explosivos buscaba afectar a la población en general. Quieren que no haya gas para el proceso de extracción de petróleo, que no haya gas con que operar las subestaciones, destaca este titular y este directivo del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y algo que es muy importante, que se está destacando ya en varios medios, es la subvariante provoca nueva ola de contagios de COVID en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, las mutaciones que presenta en su corona la convierten en la versión más contagiosa del virus detectada hasta ahora. Y efectivamente, en Perú, Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Brasil igual, esta subvariante ya ha colocado en circunstancias difíciles la atención del coronavirus o de la COVID-19 para que se pueda intentar un control más efectivo. Esta subvariante no es tan mortal como las otras, pero también provoca muertes según los expertos. Y continúan los conflictos en Panamá. La Estrella de Panamá, este diario tradicional de allá, dice: el combustible a 3,25 empezó a regir. Continúan las negociaciones porque una parte de quienes estaban en la negociación levantaron el paro. La fotografía da cuenta de la paralización y dice: el congelamiento del precio del galón del combustible en $3,25 empezó a regir en medio de protestas y cierre de calles en distintos puntos del país. La Alianza Nacional de los Derechos del Pueblo, organizado el Movimiento Pueblo Unido por la Vida y los indígenas, acordaron una mesa única para continuar las negociaciones con el gobierno. Y esto es muy importante porque había un grupo que estaba prácticamente pactando con el gobierno, hubo dificultades y problemas entre los organizadores de la paralización y ahora plantean, se acordó ya una mesa única para continuar con las negociaciones. Así que esté pendiente de la información en los espacios informativos. El Correo del Sur de Bolivia dice: Bolivia circulan subvariantes de Omicron aún más contagiosas pero menos dañinas, lo que mencionamos. En Chuquisaca hay internados adultos y niños. El gobierno reportó un incremento del 62% en los casos de COVID respecto a la semana pasada y ayer los departamentos reportaron 4.353 nuevos contagios y 7 fallecidos. Ojo, no quiere decir que por menos dañina no deja de ser mortal, que es lo que se aclaraba también en los espacios informativos de quienes manejan los temas de salud. Y acá lo que se plantea como información: conflictos sociales en Sucre con varios sectores movilizados, entre ellos el de los comerciantes de prendería a medio uso. Ayer fue un día particularmente caótico para la capital. El diálogo con los comunitarios de Chuquichuqui por el bloqueo de la vía a Cochabamba continuaba esta madrugada, dice el Correo de El Sur. Y vamos hacia Europa, el país de España. El plan para dar entrada a miles de extranjeros al mercado laboral sale adelante. El Consejo de Estado avala la reforma de Escrivá pese a las pegas del interior. Es decir, esto da una gran oportunidad para quienes están en España en calidad de migrantes y no pueden trabajar. Están trabajando de manera informal o ilegal, como se quiera ver. Y acá la fotografía de la angustiosa lucha contra el fuego. Un joven corría ayer mientras un vecino intentaba proteger su casa del incendio de Tábara, Zamora, esta localidad. Esto ocurrió ayer, una segunda víctima mortal, y se habla incluso que en toda Europa habría alrededor de 1.000 fallecidos por la ola de calor y los incendios además que están ocurriendo, como se menciona ahí, en España. Vamos a Telesur, portal informativo. Enfrentamiento en la cárcel de ecuatoriano deja al menos 13 muertos. Aquí también insistiría 13 asesinados. Bueno, las autoridades ecuatorianas calificaron el nuevo enfrentamiento en la cárcel de Santo Domingo como una masacre. Y así tiene que ser tratado, una nueva masacre. 76 muertos en lo que va del año y en los últimos 2 años cerca de 400 muertos. Si no me equivoco, son 397 los fallecidos, asesinados, muertos, como lo quieran ver ya por último, en el Ecuador. 400 muertos en 2 años en las cárceles. No ha pasado jamás en ningún país latinoamericano una situación de esta
dimensión y de esta naturaleza. Aquí, en el costado derecho, mantiene las protestas contra el alto costo de la vida en Panamá. Premier Perón aspira a plebiscito para nueva constitución y la ONU llama a unir fuerzas en contra de la crisis alimentaria, que ya es una situación grave en general en el planeta. Avanzamos, la agencia EFE destaca lo ocurrido ayer en Santo Domingo de los Áchilas. Nueva masacre refleja la espiral de violencia y crisis en las cárceles del Ecuador. Mientras tanto, el presidente de la República, el señor Guillermo Lasso, dice que él prefiere estar solo que mal acompañado con los políticos y que en su ingenuidad pensó que con los políticos se podía hacer algo. Pero sí viene siendo política desde hace 30 años, prácticamente hace 30 años viene él en la política y dice que no es político. Pero ¿qué menciona aquí? Una nueva masacre se registró este lunes en la cárcel número 1 de la ciudad tropical de Santo Domingo de los Áchilas, en el centro norte del Ecuador, con 13 reclusos asesinados y 2 heridos, lo que elevó a más de 400 la cifra de fallecidos desde el 2020 en el sistema penitenciario. Y efectivamente es más de 400, si no estoy equivocado son 397 solamente desde el 21 para acá. Hubo otra en el 20, quizás ahí falta este dato para completar la cifra, y la buscaremos. Y vamos cerrando con RT, los puntos clave de la visita de Putin a Teherán, donde se reunirá con los líderes de Irán y Turquía. De hecho, la agencia Hispan TV ha mencionado varios aspectos que serán de orden económico, comercial y político en el encuentro que sostendrá el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que efectivamente da cuenta de otro escenario geopolítico, geoeconómico en la zona euroasiática. Esto que efectivamente los analistas ya están considerando como una nueva etapa política, también se inscribe en función de lo que están acompañándose mutuamente países como Irán, Turquía y China en estos momentos. Acá hay más información a propósito del tema. La Petrolera Nacional de Irán y Gazprom firman un memorando histórico de cooperación. Esto efectivamente es otro momento político, ya lo analizaremos en otra ocasión. Vamos cerrando con Europa Press. Rusia asegura haber destruido un almacén de armas y municiones entregadas a Ucrania por Estados Unidos y los países europeos. Siguen alimentando la guerra y se hacen los que no tienen nada que ver con la guerra. El gobierno de Rusia ha asegurado este martes haber destruido un almacén de armas y municiones entregadas a Ucrania por Estados Unidos y países europeos en el marco de un bombardeo en la localidad de Belenki, situada en la región de Odessa Sur, dice la información de Europa Press. Y abajo, Bruselas pide 500 millones para lanzar la plataforma de compra conjunta de armas. Imagínense, siguen en el gran negocio de las armas. 500 millones de dólares. Es impresionante eso. Hasta ahí llegamos. Vamos a hacer la primera pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Mediática.